Bueno, siguiendo con este ciclo de charlas organizadas por la Comisión Escuela del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de La Plata, me han convocado a los efectos de referirme a un tema frecuentemente mencionado en el ámbito de los cursillos, que es el encuentro en general y el triple encuentro en particular. En primera instancia, y como corresponde a todo acto del movimiento, nos ponemos en presencia del Señor diciendo la oración preparatoria. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Primero me presento. Soy Raúl Díaz. Hice el cursillo 85 en Villa Elisa. Mi rector fue el querido Raúl Nardaccione, hoy gozando de la ultrella celestial, y lo hicimos en el año 2005, junto con un grupo de hermanos y dirigentes con los que establecimos una verdadera comunidad cristiana. Vamos a referirnos o a dividir el tema en dos grandes grupos. Por un lado, el tema encuentro en general y luego el triple encuentro de cursillo en particular, tan caro a nuestros sentimientos, a nuestra mentalidad, a nuestro carisma. Si buscamos la definición de la palabra encuentro en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos varias acepciones del término que claramente nos identifican a cuál de ellas queremos referirnos. En primera instancia, la primera acepción que encontramos dice que encuentro es encontrar o encontrarse. Fíjense, encontrar algo o a alguien, o encontrarse a uno mismo. Ya lo vamos a desarrollar con cierto grado de profundidad. Pero inmediatamente después, el diccionario tiene otras acepciones que son muy interesantes. Por ejemplo, dice el término colisión, contrariedad, oposición, discusión, pelea. Fíjense qué corta distancia existe entre encontrar o encontrarse y estos términos que recién mencioné. Y por último, habla de que encuentro también es una competición deportiva. Lógicamente, la definición o la acepción primera del diccionario, que es encontrar o encontrarse, es la que a nosotros en esta charla nos interesa abordar. Pero es interesante destacar que cualquier desvío en nuestras conductas por el pecado nos pueden fácilmente conducir a la colisión, a la discusión, a la pelea, al desencuentro, como lamentablemente ocurre en reiteradas ocasiones y que tiene nefastas consecuencias para la persona y para la sociedad o comunidad. Hemos aprendido, y se ha mencionado en las charlas anteriores, que Cursillos de Cristiandad es un movimiento eminentemente eclesial, que tiene un método propio con una estrategia, que es captar a la persona en todos sus ambientes donde se encuentre y llevarla a vivir un encuentro. Quienes hemos pasado por cursillos sabemos que ese encuentro o esa experiencia de cursillo es fuerte, eficaz y transformadora. Daniel Alfano, en la primera charla que inauguró este ciclo de escuela, que se refería a la mentalidad del dirigente de cursillos, nos decía que la persona
descubre en Cursillo que precisamente es persona, con cada uno de sus talentos característicos. Descubre lo que vale y descubre lo que tiene. Y en libertad, transformado en un hombre nuevo, conoce su ideal que le da sentido a su vida, que es Jesucristo. Y luego, con decisión y voluntad, reorienta su vida hacia lo importante en continua búsqueda de Dios. Eduardo Bonín, indudablemente inspirado por la acción del Espíritu Santo, atento a la realidad de su época, le da nacimiento al movimiento de Cursillo de Cristiandad, valorando la importancia del encuentro más importante, que es del hombre hacia Dios, pero fundamentalmente de Dios hacia el hombre. A lo largo de la historia y del Antiguo Testamento vemos cómo constantemente Dios busca al hombre. Adán, Abraham, Moisés y tantos otros. En realidad, todo el Evangelio es encuentro. Viendo las actitudes de Jesús en sus encuentros con las personas, vemos cómo las hace sentir únicas, importantes, especiales. Cursillo es evangelio y el evangelio es encuentro. Y precisamente en Cursillo todo es encuentro. En realidad, triple encuentro, como más adelante analizaremos. En nuestro movimiento todo es encuentro en los 3 tiempos del método, que no hay que dejarlo de tener en cuenta. Generalmente hacemos mucho hincapié en el desarrollo del cursillo, pero el éxito del mismo radica en el precursillo y fundamentalmente en todas las actividades que desarrollemos en el postcursillo. En los 3 tiempos del método el encuentro es decisivo. También lo iremos desarrollando a lo largo de la charla. Es inevitable cuando nos referimos a temáticas relacionadas con el cursillo que cada uno de nosotros rememore en forma inmediata. Esto nos pasa cuando un hermano da un testimonio en una ultrella refiriéndose o haciendo referencia a algún acto del cursillo. Cada uno de nosotros revive su propio cursillo y además, íntimamente, cada uno de nosotros considera que su cursillo fue el mejor. Y esto hace que tengamos nuestro corazoncito. Un querido hermano, Juancito Di Lorenzo, con quien he compartido varios equipos dirigentes, ha testimoniado que él, como palanca, desde que sale un cursillo el jueves a las 18 horas, con el micro hacia el retiro, hasta que finaliza el domingo, en todos esos 3 días, él va pensando y analizando qué cosa estarán haciendo los hermanos o las hermanas en cada horario, pensando ya empezaron en el periodo del silencio, están en el Vía Crucis, fueron a cenar. ¡Qué palanca!, ¿no es cierto? De estos ejemplos tenemos montones en el movimiento. Yo siempre recuerdo un testimonio de Raúl Tabano, que decía que, por su carácter curioso, durante el cursillo, cuando fueron a dormir a la noche, se fue, tal vez infringiendo un poquito las normas del rector, se fue solito hasta la capilla para postrarse ante el Santísimo, y a quien encontró, a la querida hermana Corina, rezando toda la noche de rodillas por el éxito del cursillo. Qué palanca, qué amor por el movimiento, ¿no es cierto? Bueno, el encuentro es la relación entre personas, de tal forma que
de esa relación yo encuentre mi realización más plena. Es decir, entiendo a la persona como mi prójimo. No es encontrarme con una persona y hacer que la estoy escuchando, o como habitualmente nos ocurre hoy en día, no sé por qué motivo, que la gente no sabe escuchar, ¿sí? Simplemente te oye, pero en realidad no te está entendiendo ni queriendo captar lo que vos le decís. Si realmente la relación, si yo realmente valoro al prójimo, de esa relación tomo un crecimiento que me hace superior como persona. De esa relación sale un proceso, que es el que tiene que ver con la primera acepción del término que decíamos del diccionario, que es encontrar y encontrarse con el prójimo. Ese proceso tiene algunas características que lo identifican. La primera característica del encuentro es el otro. Dos personas, el otro y yo. Es la expresión más fiel del segundo mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Veo en el hermano reflejado mi ser de persona. Veo en él sus virtudes y sus defectos. En Un aprendiz de cristiano, Eduardo Bonín, cuando le preguntan por su carácter, dice que tiene un carácter un tanto imperfecto, entre comillas, diciendo que él, cuando le hablan bien de una persona, analiza sus defectos, y cuando le hablan mal de una persona, valoriza sus virtudes. Fantástica definición, ¿no es cierto? Muchas veces el chusmerío o el boca a boca convierten o trasladan un criterio de una persona sin conocerla o sin saber realmente qué es lo que piensa. Todos tenemos defectos y virtudes. De la relación inteligente surge valorar sus aspectos positivos, minimizar sus defectos, analizarlos con mi propia realidad y de ahí sacar la mejor persona. En mi vida de gracia de Dios, en mi vida, por gracia de Dios, he tenido una actividad social muy importante. He participado desde niño en grupos, por actividades deportivas, obviamente por el tema de la escuela y demás, y he tenido, digamos, y tengo contactos más o menos frecuentes con esos distintos grupos que se fueron formando a lo largo de la vida. Pero el grupo de amigos que me han quedado de la adolescencia, que se ha reducido a 4, que mensualmente nos juntamos en una cena que va rotando en la casa de cada uno de ellos, es algo que esperamos con mucho deseo, y allí les puedo asegurar que tenemos entre los 4 diferencias de todo tipo, desde lo ideológico, desde lo religioso, obviamente de lo deportivo, de lo futbolístico, pero prescindimos de esas diferencias, y el amor que nos tenemos de tantos años hace que nos querramos por arriba de todo eso, y eso nos hace crecer mucho más como personas, ¿no es cierto? La segunda característica de un encuentro son las actitudes que debemos tener para poder establecer esa relación entre ambas partes de la forma más eficiente. Hablar de respeto, de libertad, de cercanía, de comprensión, de acogida, de valorar al otro, de perdón y misericordia, y otras más que no me quiero detener a analizar individualmente porque sería extender la charla más allá del objetivo principal.
Otra característica del encuentro entre dos personas es que tiene como prioridad la verdad, la vida misma y el misterio que solo Dios conoce. O sea, la verdad es nuestra propia vida y el misterio solo Dios lo conoce. En el encuentro entre las personas no hay maestros que enseñan y alumnos que aprenden como en la educación formal y tradicional, sino que hay testigos que testimonian con su vida y con su palabra. El encuentro, si se produce con estas características que venimos detallando, produce una transformación en cada uno de nosotros. Nos hace más transparentes y más personas. El encuentro es un proceso que nos cambia de tal forma que luego del encuentro soy una persona distinta a la que era al principio. El encuentro me proyecta más allá en toda mi vida: familia, trabajo, amistades. La reunión de grupo que se forma en cursillo es un ejemplo de un encuentro cristiano con características propias de lo que estamos definiendo como encuentro. Ahí, con las famosas 4 S, se comparte vida y vaya si se crece en la vida de gracia y en la vida de comunidad. No cabe duda que la reunión de grupo nos proyecta a ser mejores personas, no me cabe ninguna duda. Bien, seguimos definiendo el encuentro y fíjense la cantidad de conceptos que van surgiendo. El encuentro es don y misterio. Es un don porque realmente viene de Dios. No lo ganamos porque hemos tenido un buen comportamiento, porque somos aplicados en el estudio, sino que realmente es un regalo y por lo tanto es gratuito. Y también es misterio, porque tiene una fuerza transformadora que viene del amor y de la amistad. Solo es posible abordarlo desde la fe. Y la fe no se compra, la fe se tiene, la fe se adquiere. Todo verdadero encuentro nos trae paz en el corazón, alegría y convicción. Pensemos cómo salimos de esa reunión semanal de grupo o cómo esperamos el día de la semana para reunirnos con nuestros amigos en Cristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si en nuestra vida no aparecen los encuentros con otras personas? Por falta de diálogo, por egoísmos, por individualismos, por materialismos, automáticamente aparece todo lo contrario a lo que veníamos mencionando: la violencia, el enojo, la ira, la bronca, que trae como consecuencia personas que generan una división en la sociedad, porque nos parece casi imposible aceptar lo que otro piense distinto a lo que pensamos nosotros. Es el desencuentro y la intolerancia. Hoy es sábado 5, ayer 4 en la Ultrella, que estuvo el arzobispo. Él decía que debemos hablar, buscar y dialogar con todo el mundo. Y él decía, con un zurdo, con una persona que esté de acuerdo con el aborto, con todos, con los presos que han tal vez cometido atrocidades desde el punto de vista humano.
Si no, nos convertimos en intolerantes y dividimos la sociedad. A esta altura de la charla es importante que nos preguntemos cuáles son las actitudes necesarias para que se produzca el encuentro. Bueno, primero, la búsqueda y luego el proceso que se genera después de la búsqueda. El hombre, por su propia naturaleza humana, que tiene capacidad de pensar y es racional, está en la búsqueda permanente. Tiene inquietud por el verdadero sentido de la vida. ¿Qué buscamos? ¿Cómo lo buscamos? ¿A quién buscamos? Alguien que nos contenga, que nos dé afecto, que nos tenga en cuenta, nos quiera, nos ame, nos perdone y nos prefiera. El sabernos acogidos por alguien nos da el verdadero sentido de la vida. La búsqueda es inagotable y somos inquietos. Salimos de uno y nos metemos en otro, hasta encontrar lo que tiene sentido. Entonces, de esa búsqueda surge un proceso, que es el encuentro que tiene varias etapas. La percepción, donde me doy cuenta de mi propia realidad, que tengo virtudes y tengo defectos. En principio, esta realidad nos hace sentir no satisfechos, digamos, o más o menos satisfechos. En la etapa adolescente pasa muchas veces con el tema de la bulimia, la anorexia, no aceptar el cuerpo como ha venido, y bueno, estas cuestiones que traen tanta insatisfacción. Ahí es donde me pregunto, ¿qué sentido tiene mi vida? Me doy cuenta del hambre de Dios y me interpelo, recibo una fuerte interpelación. Aparece la búsqueda, que es todo lo que hacemos para encontrar el sentido de nuestra vida. Y ahí se produce el encuentro propiamente dicho, que es exactamente la conjunción de la libertad del hombre en todo su ser con el amor de Dios. Cuando se produce ese encuentro, estamos logrando el encuentro más eficiente posible. El mensaje de que Dios te ama, que es el que damos en cursillo, llega al corazón del hombre. Y ahí se produce la transformación, porque se pasa a ser mejor persona y miro al prójimo de manera distinta. Y ya lo miro al prójimo como a mí mismo. De esa forma aparece que el tema del encuentro pase a ser importante en mi vida y sea un tema cultural, si se quiere, ¿no es cierto? Aparece la amistad para acercar al hermano a la amistad con Cristo. Es decir, busco el encuentro para hacerme amigo y hacerlo amigo de Cristo. Y bueno, por último, el gozo y la sanación, que es la etapa de gracia, donde brilla la luz en todo lo que nos rodea. O sea, donde había dudas y oscuridad, hay gracia y alegría. Bueno, en esta segunda parte de la charla vamos a introducir el tema del triple encuentro que se da en el cursillo. El carisma de nuestro movimiento tiene 3 pilares o columnas que sostienen los cursillos y que lo identifican y lo caracterizan, que son la persona, Cristo y la amistad. Son los mismos niveles que se viven en los 3 encuentros. Una persona plena, un Cristo vivo
normal y cercano, y la amistad como elemento de evangelización y santificación. Siempre es común en todos los cursillos que los dirigentes y el rector, en el rollo preliminar, destaquen ante los cursillistas que en realidad quien los ha traído a cursillo es el Señor, quien lo primerió y salió al encuentro, y ha usado a su padrino como instrumento. Es un estoque que si llega al corazón de la persona puede transformarla profundamente. A cursillo nos vamos 3 días a recibir la mejor noticia que podemos recibir: que Dios en Cristo nos ama. Y se revela a través de esta experiencia del triple encuentro. Es el Espíritu Santo el que impulsa ese triple encuentro, pero encontrarse no es igual a verse. Vieron que hay gente o personas que realmente viven el cursillo, y hay personas que pasan por cursillo como un acto social más. No está mal, pero no lo viven, no alcanzan a abrirse, a transparentarse para llegar al corazón. Cuando el día jueves nos encontramos desde el lugar de salida, estos últimos años, desde la casita del movimiento, es común que todos los que concurrimos a despedir a quienes van a hacer el cursillo, los instemos a que vayan al retiro con mucha ilusión. ¿Qué significa ir con mucha ilusión? Dejen los prejuicios de lado, ábranse, abran el corazón, abran su persona, dejen recibir el amor de los hermanos, que es el amor de Dios. Aprehendan, capten, reciban todos los conocimientos. De tal forma que el día domingo, cuando termine el cursillo, sean transformados en hombres nuevos, que salgan con la cabeza llena de ideas y el corazón de fuego. Trataremos brevemente, por una cuestión de extensión de la charla, de referirnos a las 3 patas que mencionamos. La primer pata del carisma es el encuentro consigo mismo. Los 3 encuentros, desde ya que son importantes, pero el encontrarse consigo mismo es decisivo. ¿Por qué? Porque si el hermano logra conocerse a sí mismo con sus potencialidades y sus virtudes, y también reconociendo sus defectos o su falta de talento para determinadas cosas, esto hace que se allane, simplifique, facilite y prepare los otros encuentros con Cristo y con los hermanos. Solo el hombre que puede entrar en sí mismo es capaz de salir de sí mismo para encontrarse con Dios y con los hermanos. En este encuentro, el hombre se descubre persona, lleno de valores que valen la pena, con errores, con defectos, con potencialidades y limitaciones que tenemos. Pero bueno, el proceso trata de reconocer heridas, problemas internos y aceptarlos tal cual son, no taparlos, no esconderlos, reconocerlos, lejos de toda culpa o frustración. O sea,
ser uno mismo de verdad, no mentirse en la intimidad, dejar el personaje de lado. Todo ello la persona lo puede hacer y es obviamente recomendable que lo haga porque tiene libertad, inteligencia y voluntad. De tal forma que puede tomar decisiones que hay que tomar y caminos que hay que intentar. Esa verdad nos hará verdaderamente libres. No es fácil, pero de esto se trata. Este primer encuentro consigo mismo se da en todo el proceso del cursillo y se proyecta para toda la vida. Pero básicamente en cursillo se intensifica o se busca profundizar en esta intención el día jueves en la preparación y el día viernes con el encuentro con uno mismo propiamente dicho. Luego pasamos a la segunda pata del carisma, que es el encuentro con Cristo, que es el núcleo central del cursillo. Dios en Cristo te ama y este Cristo es vivo, normal y cercano. Es el Cristo resucitado, es el Cristo que el sábado de Semana Santa, con mucho ruido de campanas, luces, resucitó, volvió, está con nosotros, es nuestro amigo. 365 días sin descanso, sin feriados, sin domingos, todos los días está a disposición. Es un amigo fiel, ilimitado, que nos valora y que nos quiere. El encuentro con Dios requiere mucho diálogo y escucha. Se inicia un proceso que desde cursillo se motiva, que es primero hablar de Dios para una segunda instancia, hablar con Dios y por último el proceso termina de ser totalmente eficiente cuando podemos escuchar a Dios y el objetivo mayor se cumple cuando munidos de la gracia, santificados por la gracia que el mismo Señor nos otorga, llega el momento en que todo nuestro actuar, todo nuestro vivir, toda nuestra actuación social se ve requerida por la pregunta que en soledad y en diálogo con el Señor nos preguntamos: ¿qué harías, Señor, en mi caso ante esta circunstancia? En ese encuentro con Dios nos damos cuenta realmente de quiénes somos, confiados en su amor y su misericordia. Este encuentro con el Señor obviamente se da en todo el cursillo, en el acto de clausura, en la ultrella de recepción, se va a dar permanentemente, pero en cursillo fundamentalmente lo vamos a encontrar intencionadamente con los rollos sacerdotales de la gracia y sacramentos, y también en los actos que hacemos de visita al Santísimo, el rezo de los rosarios comunitarios, etc. Y por último, la tercer pata del carisma es el encuentro con los demás, que es la amistad de hermanos. Es descubrir al prójimo, amarlo, haciéndonos realmente amigos. Es un proceso que se da por experiencia pura. Me encuentro con hermanos reales, posibles, concretos,
cercanos. Y ahí realmente podemos construir en valores como la confianza y la amistad verdadera. La idea es generar una verdadera cultura del encuentro donde sea posible hablar con los alejados y con los que piensan de manera diferente. El diálogo es constructivo, es racional, es educado y corresponde a quien se precie de ser un buen cristiano. Obviamente que estas tres patas tienen para profundizar un montón de aspectos. La idea de la charla era introducirlos para que el viernes 11 en el acto escuela podamos entre todos analizar el tema, debatirlo y crecer entre todos en el conocimiento. Para finalizar, deseo leer un mensaje que el Papa Juan Pablo II, allá por julio del año 2000, en la tercera ultrella mundial de cursillos de cristiandad, expresó, entre otras cosas, a los cursillistas así reunidos. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Leía el Papa y dice: durante los días del cursillo, las palabras de esta canción popular española ayudan a los participantes a reflexionar sobre la belleza multiforme de la creación. Encontrándonos con Cristo, habéis aprendido a mirar con ojos nuevos a las personas y a la naturaleza, a los acontecimientos cotidianos y a la vida en general. Habéis experimentado que la verdadera felicidad se logra en el seguimiento del Señor. Esta experiencia personal y comunitaria debe ser transmitida a los otros. Muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, que por desgracia se alejan de Dios, esperan de vosotros, refiriéndose a los cursillistas, la luz de la fe que les ayude a redescubrir los colores de la existencia y de la alegría de sentirse amados de Dios. Ánimo, ultrella, adelante, os repite hoy el sucesor de Pedro. Contemplad a María, ejemplo de fidelidad indefectible a Dios, y como ella, en todas las circunstancias, poned vuestra confianza en Dios, Padre de misericordia, que mantiene vuestros pasos por el camino de la verdad y del amor. Bueno, queridos hermanos, espero no haber sido demasiado aburrido en el desarrollo de la charla, y quiero decirles, nobleza obliga, que el esquema que la Comisión Escuela me envió para trabajar la misma es el correspondiente a Jorge Arévalo del cursillo 67 de Resistencia, que lo hizo público en ocasión de las charlas que organizó este año la Arquidiócesis del Chaco. Y luego, básicamente, hay referencias que tienen que ver con el libro de Eduardo Bonín, Un aprendiz de cristiano, Ideas fundamentales 3, obviamente, el Evangelio y el Catecismo de la Iglesia Católica. Si alguno desea recibir el material completo de Jorge Arévalo, bueno, yo lo tengo, lo dispongo y lo podemos enviar en video o escrito. Muy bien, de colores, hermanos, que sigan todos muy bien y nos vemos el día viernes en el acto escuela.